empezando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con la primera clase, currículum oculto. Es algo muy dinámico, muy fácil y es algo que lo vemos, pero no sabemos de él o que no sabemos que existe, pero todos los que estudiamos algo de la salud lo aprendemos durante nuestra práctica. Ok, enseñanzas cubiertas. El proveedor de enseñanzas encubiertas latentes no explícitas que la institución tiene la capacidad de brindar. ¿Qué quiere decir? Surge como respuestas a necesidades de orden económico, político, social, cultural, pero también ideológico, por sus contenidos y fuerte carga de sus funciones morales y de una cierta reproducción social. Bueno, en grandes rasgos, por ejemplo, ustedes, médicos residentes, enfermeras que nos estén viendo, cuando hicieron pasantía, cuando hicieron la residencia, aparte de todo lo que vieron en la escuela, aprendieron a cómo hablar éticamente con el paciente, cómo referirse a los familiares, cómo hablarle al paciente sobre su enfermedad sin necesidad de darle etimologías. Y ellos entendían lo que les estabas hablando, aparte el respeto que hay entre ellos. Por ejemplo, poder ejercer una alternativa, vivencia grupal. Esto es a través de actividades colectivas extraarticulares para construir el sentido de comunidad o en reversa, en grupos automatizados e incentivados por corrientes sectarias de distinto orden y naturaleza. Bueno, en su residencia normalmente los ponían a dar clases. Por ejemplo, en pasantía también nos ponían a dar clases y nos ponían a dar como cursos, ya sea de vacunación, nos ponían a hacer convivir con nuestros mismos colegas para saber cómo vas a tratar, cómo vas a acomodar a tu paciente para que ellos se sientan cómodos y tú darles como esa seguridad. Ejercer una alternativa, autoevaluación colectiva, posibilite la aceptación de las evaluaciones del otro en ciertos talleres participativos donde se experimenta la autocrítica o en reversa, que el manejo de los mismos se haga de grupos autoritarios. Bueno, como lo que hacemos aquí, que hacemos una sesión, todos hacen preguntas, se hace como una dinámica de dudas, donde todos tienen autocríticas de, oye, ¿sabes qué? A mí me parece que de esta manera es mejor, todo eso. Luego aprender en armonía y tolerancia. Bueno, esto casi lo tiene la palabra, ¿no? Tener tolerancia a los puntos de vista de las demás personas, ya que no siempre estás a favor de un mismo tratamiento. En la siguiente plática yo les voy a hablar sobre la ética de los ortopedistas y los traumatólogos, que, bueno, más específico, pero también hay ética en todos los profesionales de la salud. Quiere decir que pues todos necesitamos tener un poquito más de ética, ¿no? Tolerancia, para eso necesitamos tolerancia, con rigor y en el marco de una concepción disciplinaria y respeto mutuo, o en reversa, incentivando grupos con privilegios para agradarse, recíprocamente establecido, interesados, complicidades. Como, bueno, ya saben, en la ortopedia está el cirujano de mano, de rodilla, de columna. Todos en conjunto tienen la oportunidad, el respeto de preguntarse unos a otros para ver un diagnóstico en específico. Y eso es importante, ya que todos pueden llegar a un mismo valor, a un mismo punto. ¿A un mismo criterio? A un mismo criterio. Y bueno, en grandes rasgos, ¿qué es? Conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Esto es el currículum oculto. Se llama oculto porque no vas a llegar y vas a pedir trabajo con tu currículum y vas a decir, no, pues yo tengo respeto hacia las personas. Esto se da por sentado el cómo vas a tratar a tu paciente, el cómo eres, cómo tienes el respeto hacia las demás personas. Por eso normalmente se hace un examen clínico para valorar al médico, la enfermera, al psicólogo, cómo es el trato hacia las personas. Y gracias, continuamos con el doctor Miguel Bon para su exploración de hombro, segunda parte. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí desde el Centro Médico Puerta de Hierro en TOP, Guadalajara, con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Vamos a continuar con la segunda parte de la plática de exploración de hombro. Como recordamos, nada más en la ocasión anterior hablamos de las maniobras principalmente por estructuras anatómicas o por el manguito rotador y el bíceps principalmente. En esta ocasión, y como habíamos mencionado en la clase previa, íbamos a abordar las principales maniobras para valorar una inestabilidad en el hombro. Hay que aclarar que, como mencionamos en la clase previa, que estas no son las únicas maniobras que existen en la semiología clínica, pero sí son las más importantes y que se ha documentado en la literatura que tienen algo de sensibilidad y especificidad. También hay que hacer notar que, como lo refiere la literatura, la exploración debe ir de la mano de los estudios imagenológicos, una buena resonancia y la clínica y la evolución de cada uno de los pacientes junto con los conjuntos de los factores que son la edad y estado metabólico. Sin más de la introducción, vamos a comenzar. Bueno, las principales maniobras de exploración de la inestabilidad glenomeral principalmente se van a dividir en dos grupos, que podemos evocar aquí muchísimas causas, pero no es el centro de esta plática. Lo principal es que en el grupo número 1 los pacientes van a tener como antecedente un traumatismo o un accidente de alta energía. También hay pacientes en este grupo que pueden suceder las lesiones debido a microlesiones, como son los pacientes deportistas que se dedican a actividades como el béisbol, o pacientes que se dedican al básquetbol o fútbol, lesiones deportivas que hacen micro lesiones por estrés. Y en el segundo grupo se encuentran los pacientes con anomalías del colágeno o colagenopatías. Nada más por escenificar alguno, pacientes con hiperlaxitud ligamentaria o enfermedad de Ehlers-Danlos, y en los cuales la inestabilidad viene congénita y desgraciadamente es un padecimiento que también se debe tratar. Vamos a hablar principalmente de las maniobras de inestabilidad anterior o las que se recomiendan. La primera maniobra es la prueba de Crank, o como se menciona, el Crank Test. Esta es una maniobra en la que el paciente se puede realizar, el paciente sentado o el paciente de pie, y usualmente el paciente se coloca por detrás y con una mano se le solicita una abducción a 90 grados con una flexión, y con la otra mano se palpa el hombro y la escápula, y al movilizar aquí entran dos maniobras al mismo tiempo. ¿Por qué dos maniobras al mismo tiempo? Porque al realizarla, si el paciente tiene un antecedente o dolor, en tal caso va a sentir miedo del examinador al realizar el movimiento. Y la segunda, al realizar el movimiento, tenga o no tenga la inestabilidad, esta maniobra nos permite valorar el desplazamiento. Hay que recordar que la otra mano debe sujetar el pulgar y el hombro de esta manera, o como lo significa aquí, con una mano realizamos la abducción con la flexión a 90 grados y con la otra inmovilizamos el hombro tomando la escápula y la clavícula con la mano libre. La maniobra del cajón. Esta es una maniobra clásica, muchos médicos generales la pueden realizar en la consulta, la realizan algunos con conocimiento, otros no, al inmovilizar al paciente cuando refiere dolor, y en el cual se le pide al paciente que ya esté en decúbito o en supino o de pie, y se toma la clavícula, se toma el hombro y se inmoviliza, y con la mano derecha, en el caso de que el examinador sea diestro, se toma el húmero y se trata de palpar la cabeza humeral y se moviliza. Si hay un desplazamiento de más del 25%, se puede considerar que hay una inestabilidad glenohumeral o un cajón anterior. Esta maniobra es dinámica en cuanto a que puede incluso mostrar algo de desplazamiento posterior, pero necesitaría un mayor rango de estudio o una mayor especificidad hacia el paciente. La maniobra del surco o hiperlaxitud inferior, el paciente se debe encontrar sentado, relajado, el examinador se coloca por detrás, coloca su mano sobre la escápula y realiza una tracción gentil en el codo en reposo. Y se debe palpar el acromion valorando la apertura o la localización o el hallazgo de un espacio subacromial amplio.
Esta maniobra es necesario realizarla de manera comparativa. Esto implica que al hacerlo del lado que se sospecha una patología, hay que estudiar el lado sano para valorar situaciones como las que mencionamos, las inestabilidades por colagenopatías, donde habría un desplazamiento o movimiento en los dos. La prueba de sulcus. Esta es una, vamos a decir, una modificación de la previa de la tracción, en la cual se hace una tracción. Primero, el paciente debe estar sentado, el examinador se coloca en el lado que se desea estudiar y se realiza una tracción inferior. El paciente debe colocar su extremidad en una flexión a 90 grados y la tracción se hace con una rotación y se examina una posible defecto subacromial o una apertura o desgraciadamente un desplazamiento patognomónico o patológico, perdón, y en el cual se puede ver una inestabilidad rotacional. La prueba del recentrado o de recolocación, esta prueba, primero en los estudios, tiene una sensibilidad de un 30 al 54% y una especificidad de 44 al 50%, lo que implica que es muy baja o que de alguna manera no nos da una característica clínica de un gran estudio o poder ser patognomónica de algo. La primera parte de la prueba es muy similar a la maniobra de aprehensión, la que recordamos al principio, solo que aquí el paciente se encuentra acostado, el examinador toma su hombro frente a él y realiza un movimiento de abducción y flexión a 90 grados sobre el apoyo, y aquí se puede valorar una inestabilidad hacia atrás que es un poco más gentil, y esta maniobra es poco específica precisamente porque la escápula va a estar estabilizando de alguna manera el hombro. Para inestabilidad posterior hay otros tipos de maniobras, vamos a ahondar en ellas. La prueba de inestabilidad posterior, que es únicamente una modificación del cajón, y lo único que difiere es que la flexión se hace a 90 grados y se rota sobre el eje, y en ella se valora igual tomando al examinador del lado del paciente, colocando la extremidad o la mano izquierda justo sobre la clavícula y estabilizando el hombro. De esta manera, esta maniobra también nos permite valorar, al realizar el movimiento hacia atrás, una posible inestabilidad hacia posterior. El cajón posterior o redondineo, que es otra modificada cuando el paciente se encuentra acostado. En esta no hay necesidad más que de tomar el húmero, tratar de tomar la cabeza o palparla y hacer un movimiento hacia posterior sin necesidad de estabilizar la clavícula o tomar el hombro. Y en esta se valora más, esta no es tan sensible, lo que se valora más en esta es como la aprehensión, que el paciente llegue a sentir dolor o que tenga la sensación de que se le va a producir un dolor. La maniobra de jerk, que debe su nombre a la característica de que hace un clic o un jerk, como viene de la etimología en la lengua inglesa, y en ella se aplica presión sobre el codo del paciente mientras se estabiliza la escápula. Esto para provocar que la cabeza humeral se vaya a desplazar hacia atrás con relación a la glenoides, produciendo en el paciente dolor o sensación o un clic. Esta maniobra es altamente sensible, pero es poco específica. ¿Por qué? Porque se ha descrito que en pacientes que tengan lesiones tipo SLAP se pueden encontrar, y entonces sería otra situación que habla de inestabilidad posterior. Habla principalmente de lesiones tipo SLAP 1 y 2. Finalmente, maniobras de exploración del labrum glenoideo. La prueba de Kim, que esa se describió en el 2005 y únicamente es otra modificación. El paciente se encuentra sentado y con el hombro a 90 grados de abducción, el examinador va a tomar el codo y va a hacer algo de carga axial y en dirección posterior y postero inferior. Esto implica que únicamente se hace una abducción en el plano axial y el examinador va a hacer presión sobre la acromio clavicular, tomando la clavícula y con el dedo pulgar la escápula y presionando hacia abajo. Y lo que debe haber es o resalte mecánico o movimiento o dolor. Para maniobras de exploración de la articulación acromio clavicular, la prueba del cruce del brazo, que
se menciona que es poco sensible y específica. Lo único que se le solicita es que al paciente con el codo en extensión se hace el hombro en una rotación interna y una aducción de 15 grados. Se considera positiva cuando hay una aparición del dolor, pero no tiene una especificidad avanzada. Y el signo de Pacciño, que en este se va a comprimir la clavícula contra el acromion de manera hacia adelante y hacia atrás, y se considera positivo cuando hay dolor. Finalmente, aquí concluimos con las maniobras. En conclusión, las maniobras de estabilidad, de inestabilidad del hombro son varias. ¿Cuál es la situación? Que ninguna son sensibles o que sean patognomónicas, y es necesario una anamnesis a fondo del paciente con radiografías, con resonancia magnética, y tener un especial cuidado y en el detallado en la historia clínica y sus antecedentes. Bueno, sin más, me despido. Estoy aquí en Top Guadalajara con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.